Estamos felices de compartir la palabra del Señor y hoy día vamos a continuar con nuestra serie de sermones basados en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y en el día de hoy vamos a leer los versículos 6 y 7 del capítulo 2 de nuestra serie de sermones, eh, una carta para los que están en Cristo. El día de hoy el sermón se titula Exigencias de la vida en Cristo. Así que les voy a invitar a que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7, y doy lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Hemos avanzado ya en esta hermosa carta. Cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta que definitivamente esta es una carta que se refiere al Señor Jesucristo. La doctrina más importante que encontramos en ella es una cristología, la enseñanza correcta acerca de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos ya por los sermones anteriores que Pablo está escribiendo esta carta a los hermanos de Colosas. Colosas era una de las 3 ciudades que están en el valle del río Lico, y hay 3 iglesias allí, al menos las que nosotros conocemos, la iglesia de los Colosenses, otra iglesia en Hierápolis y también otra iglesia que es la Odisea, como bien aprendimos la semana pasada. Y una herejía, una enseñanza incorrecta estaba tratando de infiltrarse en medio de la iglesia. Es una doctrina extraña, una ideología muy, muy perversa. Tiene varios elementos, algunos la denominan protonósticos porque es muy similar a las enseñanzas del gnosticismo. También hay bastantes elementos legalistas, un judaísmo legalista se está también enquistando allí, y finalmente también hay algunos elementos ascéticos extraños. Ya vamos a ir conociendo más de esta herejía que se trataba de infiltrar allí, pero en el primer capítulo y en los primeros versículos de este capítulo 2 también, el apóstol Pablo ha tratado con mucho éxito de exaltar todo lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, señalando que en Cristo se encuentra nuestra reconciliación con Dios, se encuentra la revelación del máximo misterio de Dios, que es Cristo mismo. Se encuentra también en Cristo la posibilidad de la madurez de los creyentes, y también cómo los creyentes nos podemos capacitar, cómo nos podemos preparar, y eso es a través de la sabiduría que brota, por supuesto, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esta razón es que los creyentes no solo deben convertirse a Cristo, sino que tienen que seguir viviendo en Él. Y aquí es donde el apóstol Pablo plantea que la vida cristiana solo es posible cuando se vive en Cristo, cuando se vive conectados al Señor Jesucristo. Y él usa una expresión muy bonita acá, que es andar en Él, andar en Cristo. Esto tiene que ver, por supuesto, con la conducta cristiana. Y como va a hablar de conducta, como va a hablar de comportamiento, Pablo va a proceder ahora a mostrarnos 4 exigencias de la vida cristiana. 4 exigencias imprescindibles e ineludibles para todo hijo de Dios. Y comienza, por supuesto, con lo que podríamos denominar un arraigo firme. Un arraigo firme. Dice el texto, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Y la palabra que comienza el versículo 7 es
arraigados. Para andar en Cristo, para vivir la vida cristiana, tenemos que estar arraigados en el Señor Jesucristo. El texto dice, por tanto, parte del versículo diciendo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en él. Pero esa expresión, por tanto, es un enlace que Pablo utiliza para conectar lo que va a decirnos ahora con lo que ya ha estado señalando anteriormente respecto de la problemática de ser engañados por esta herejía perturbadora que les estaba comentando. Eh, los colosenses están en riesgo en esta situación. Entonces, todo lo que viene diciéndoles en este momento tiene que ver precisamente con una advertencia, con prevenirles, que sean precavidos. Y aquí es donde Pablo usa un adverbio de modo. En griego esto suena algo así como hoos, ¿eh? Y la Reina Valera lo traduce de la manera que, ¿cierto? De la manera que habéis recibido al Señor, andad en él. Es decir, hay un modo de continuar la vida cristiana después de habernos convertido. Sin duda alguna, los colosenses habían recibido al Señor Jesucristo como su único y personal Salvador. Recibir a Cristo es lo mismo que creer en Cristo, es un sinónimo. Recibir a Cristo, creer en Cristo, tener fe en Jesucristo, son aquellos elementos que inician nuestra vida cristiana. Tener fe en cualquier cosa no basta, eso no nos convierte en cristianos, pero enfocar exclusivamente nuestra fe en el Señor Jesucristo, eso nos hace cristianos, eso nos hace creyentes genuinos en el Señor y Salvador Jesucristo. Pero no basta solo con esa fe inicial en Cristo, no basta con someterse al señorío de Cristo para este inicio, para esta conversión, para esta transformación inicial. Pablo dice que de la manera en que se recibió al Señor, se experimentó esa relación inicial con Jesús, de esa misma manera, con esa misma fe, con esa misma devoción, ahora debemos andar en Él. Y procede a explicar qué significa este andar en Él, qué significa este andar en Cristo. Esa palabra andar, Pablo la utiliza, por supuesto, metafóricamente o figurativamente para referirse a la conducta, al comportamiento, pero lo interesante es que está conjugada como un presente activo, pero con el énfasis imperativo, es decir, es un mandato. Andar en Cristo es un mandato, es una exigencia para los hijos del Señor. Es algo obligatorio, no podemos eludir el estar conectados con el Señor Jesucristo, el estar unidos a Él eh, para poder vivir la vida cristiana. No se puede vivir la vida cristiana sin Cristo. Eh, y por esta razón, me gusta mucho que en este versículo aparezcan tres títulos del Señor conectados. En la Reina Valera esto se traduce al Señor Jesucristo, pero al verlo en griego, aquí se notan claramente la palabra Christón, que es la palabra Cristo, la palabra Jesús, que es Jesús, y la palabra Kyrios o Kyrión, como está aquí conjugada, que se refiere al Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el Mesías prometido, es Jesús de Nazaret, es el Jesús histórico, no un Jesús metafísico construido por la dialéctica de algún afiebrado promotor, como algunos piensan, sino que además Él es el Kyrios, Él es el Señor, Él es el Dios Todopoderoso hecho hombre. Es la única ocasión en todo el Nuevo Testamento en que los tres títulos aparecen juntos. Y Pablo está afirmando entonces que con quien debemos estar unidos es con Jesucristo, el Mesías prometido, el Señor de la gloria, el único y verdadero y soberano Salvador.
Este mismo Señor Jesucristo es en quien los creyentes genuinos continúan su vida cristiana, andando en Él. Jesucristo es el modo de vida del cristiano, entonces. Jesucristo es la forma, el estándar, el modelo de vida para un cristiano. Él es la única esperanza para un cristiano. Él es quien nos libra del pecado, nos ha enseñado ya Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 13, y también Él debe ser reconocido y obedecido como Señor por todo cristiano. Con esto ya aclarado, se puede entender mejor que Pablo expresa en el versículo 7 que los colosenses debemos andar en Jesucristo porque hemos sido arraigados en Él. Esa expresión significa mantenerse en la posición segura de quien ha sido implantado en Cristo. Es decir, un cristiano genuino es alguien que tiene sus raíces en Cristo. El verbo está conjugado en forma pretérita, es decir, está en pasado. Por lo tanto, nos da la idea de algo que ya ocurrió en el pasado, pero que tiene consecuencias o proyección en el presente. Lo que hace la conversión, lo que hace la salvación, lo que hace lo que se produce cuando nos entregamos al Señor Jesucristo y le recibimos como nuestro Señor y Salvador personal, es que somos arraigados en Él, es que somos conectados con Él de una manera extraordinaria. ¿Y qué significa esta figura de carácter agrícola? Significa que como la tierra en la cual un árbol es plantado nutre al árbol, gracias a las raíces, así Cristo nutre al cristiano y le da la estabilidad vital que necesita. No podemos enfrentar la vida sin estar firmemente arraigados en Cristo, sin estar recibiendo la vida de Él, sin estar recibiendo la fuerza de Él, sin estar recibiendo la fortaleza, la estabilidad de parte del Señor Jesucristo. Tal vez algunos pasajes paralelos nos podrían ayudar a iluminar de mejor manera esta expresión, estar arraigados en Cristo. Los arraigados en Cristo obtienen vida de Él. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo. La vida en Cristo tiene sentido, pero la vida fuera de Cristo no tiene ningún sentido. En segundo lugar, podemos decir que los arraigados en Cristo obtienen fortaleza. Pablo también a los filipenses les escribe en el capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando estamos arraigados en Cristo, la fortaleza que usamos no es la propia, no es la nuestra, porque nuestra fortaleza se cansa rápidamente, se esfuma rápidamente, mucho trabajo, una jornada muy larga, mucho trasnochar por trabajos excesivos y ya despertamos con mucho sueño, pero cuando estamos arraigados en Cristo, hacemos todo en la fuerza del Señor. Y finalmente, los arraigados en Cristo obtienen triunfo en el Señor Jesucristo. Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, les dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Qué precioso texto. No lo voy a predicar, solo es un pasaje paralelo, pero qué verdad más grande. Cuando estamos arraigados en Cristo, Él nos lleva siempre en triunfo, siempre en victoria. Somos más que vencedores cuando estamos arraigados en Cristo Jesús. Qué preciosa figura la de este árbol. Esto siempre me trae un recuerdo de infancia cuando estábamos viviendo en la sexta región. Teníamos una casita pequeña de madera, era bastante antigua ya, y teníamos dos aromos muy hermosos, muy frondosos, muy fragantes en el patio de nuestra casa. Y en un invierno particularmente lluvioso, bastó un poquito de viento nomás para que uno de esos aromos fuera desarraigado y cayera
arriba de la casa, nos estropeó parte del techo, rompió muchas cosas y el estruendo nos hizo asustarnos porque pensábamos que era un terremoto muy propio de lo que pasa en nuestro país. Sin embargo, las débiles raíces del aromo no fueron capaces. Y además, la composición del terreno no era tan sólido tampoco, porque con esa gran cantidad de agua se debilitó y el viento no tuvo que hacer grandes esfuerzos para derribar ese aromo sobre nuestra casa, provocando una tremenda catástrofe y un desastre para nosotros en aquel momento. Bueno, eso mismo ocurre cuando nuestro andar cristiano no ha logrado producir raíces profundas, robustas, que se abracen de Jesucristo para obtener la nutrición que necesitamos. Por eso no basta con vivir con el recuerdo de tu conversión, de tus acciones en los primeros días de tu vida cristiana. Así como en aquel tiempo estábamos bajo el señorío de Cristo, ahora debemos seguir bajo el gobierno de Cristo, pero arraigados en Él, recibiendo la fortaleza, la nutrición, la estabilidad, la vida y el triunfo en Cristo. La segunda exigencia de la vida cristiana que Pablo presenta en este hermoso pasaje es un desarrollo continuo. Necesitamos tener, por supuesto, un arraigo firme, pero en segundo lugar necesitamos tener un desarrollo continuo. El versículo 7 añade la expresión no solo arraigados, luego dice, y sobreedificados en Él, sobreedificados en Cristo. Pablo hace un cambio acá en cuanto a sus figuras, cambia la metáfora agrícola del árbol arraigado con la figura una figura de la construcción, una figura arquitectónica. Tiene acá la idea de un edificio que debe ser sobreedificado en Cristo. El cristiano es como un edificio que se debe estar continuamente sobreedificando, pero eso debe realizarse en Cristo. La manera en que está conjugado este verbo acá nos da esta idea de una sobreedificación permanente. No es algo que acaba, no es algo que termina rápidamente, no es que uno alcanza un cierto nivel y se acabó el crecimiento. No, señor. Un cristiano verdadero, una exigencia de la vida cristiana es que necesitamos estar permanentemente, continuamente en un proceso de sobreedificación, en un proceso de desarrollo continuo. Y aquí es interesante notar que el Señor Jesucristo ha afirmado categóricamente en Mateo 16:18 que Él edificará la iglesia. El gran edificador de la iglesia, el gran fundador de la iglesia, el autor y consumador de nuestra fe es el Señor Jesucristo. La iglesia existe por Él, en Él y para Él. Por lo tanto, Él es el gran edificador, pero adicionalmente Jesús no solo es quien edifica la iglesia, como le dijo a Pedro, sino que también Él es el fundamento de ella. El apóstol Pablo les escribe a los Corintios en el capítulo 3 de la primera carta, versículo 11, y les dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eh, Aquí entonces tenemos dos verdades interesantes acerca del Señor Jesucristo. Él es quien edifica la iglesia y Él es el fundamento de la iglesia. Luego Pablo desarrolla esta misma figura en el versículo anterior al que leímos de Primera a Corintios, capítulo 3. Si leemos el versículo 10, Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, que ya señalamos es Jesucristo. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Note usted entonces que
Claramente hay un proceso. La vida cristiana es un proceso. El Señor Jesucristo es el fundamento. Él es el que gobierna todo el proceso de edificación de la iglesia. La iglesia, no estoy hablando de un templo físico, sino que de usted y de mí, los creyentes verdaderos que hemos recibido a Jesucristo. Esto comienza con un fundamento, pero luego hay un proceso de sobreedificar, y esa tarea la comparten todos los ministros genuinamente ordenados por el Señor. En su carta a los Efesios, Pablo les dice en el capítulo 4 a los Efesios que él mismo, que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del Señor. Él habla allí de edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, para que exista este proceso continuo de crecimiento, para que exista en la vida cristiana este proceso continuo de desarrollo, necesitamos a los ministros genuinos que el Señor ha constituido, no algunos sucedáneos, ¿no? Eso es muy interesante. Los colosenses entonces solo podían encontrar en Cristo el asentamiento eficaz, un soporte seguro para crecer con seguridad. Al igual que un edificio en su proceso de construcción, así también la iglesia necesita un cimiento sólido, un fundamento sólido sobre el cual crecer y desarrollarse continuamente hasta llegar a esa perfección que ocurre cuando Cristo vuelva y nos regale el cuerpo glorificado. Pero mientras estemos acá, necesitamos estar continuamente siendo edificados en Cristo y a través de los servidores que el Señor Jesucristo ha establecido legítimamente para llevar a cabo esta tarea. De igual modo, Epafras, como pastor de los colosenses probablemente, y los demás colaboradores que Pablo tenía para llevar esta tarea, solo podían ellos realizar una labor genuina si su trabajo de sobreedificar a los hermanos en Colosas estaba fundamentado en Jesucristo. Hermanos, esta es una exigencia muy, muy importante, sobre todo hoy día en donde parece que todo el mundo no le gusta que lo enseñen, no le gusta que le den órdenes, no le gusta que le encuentren nada malo. No, mis queridos hermanos, una exigencia fundamental para un cristiano genuino es ser sobreedificado en Cristo a través de ministros legítimamente constituidos por el Señor que hagan su trabajo en Cristo. Me gusta esta idea del proceso continuo porque cuando recordamos la década de los 80 o de los 90, en mi opinión hay dos palabras que caracterizaron muy bien la actividad de las iglesias evangélicas. Estas dos palabras eran impacto y la palabra evento. Hasta hubo iglesias a las que les pusieron por nombre impacto de algo. Y todas las congregaciones trabajaban durante un periodo prolongado de tiempo para un evento, una actividad, una cosa increíble, impacto y evento. Y hasta hoy muchas personas viven de los recuerdos de algún evento en el que participaron en el pasado o de algún evento que les impresionó mucho. Ese impacto seguramente les generó tan fuertes descargas de adrenalina en sus cuerpos que hasta el día de hoy, en el nuevo siglo, en el siglo XXI, todavía sigue encendiéndole nostálgicos recuerdos. Recuerdos que tristemente les llenan de una arrogancia que les hace menospreciar a los que hoy día quieren hacer esfuerzos para servir al Señor y que tratan de hacer lo que el Señor les manda. O si no son arrogantes, les llenan de un sueño y de una falta de motivación para comprometerse con Cristo y su obra, sintiendo que ellos ya cumplieron su cuota, ya hicieron lo que les correspondía. Y usan una expresión
todavía más desafortunada. No, este es el tiempo para darle el espacio a otro, para que otros trabajen. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué flojera es eso? No, mis queridos hermanos, un hijo de Dios no se jubila hasta que Cristo viene a buscarle. Un hijo de Dios tiene que desarrollarse y crecer continuamente en conexión con personas legítimamente constituidas por Él para ser sobreedificado en Cristo. No hay un momento en que esto se detenga mientras tu corazón sigue latiendo. Tú y yo necesitamos ser sobreedificados. Si nuestro fundamento es Jesucristo, entonces la tarea no ha terminado, porque la obra de Dios no son eventos ni impactos, sino un servicio continuo. Así que si eres un creyente, si Dios todavía permite que tu corazón siga latiendo, déjame decirte, todavía no estás listo, todavía no estás completo, todavía no estás terminado. Y si eres un servidor, déjame decirte que hay mucho todavía para sobreedificar. Si eres un creyente, tienes que seguir sirviendo. Si eres un servidor, tienes mucha gente todavía con la cual trabajar y sobreedificar. Bendito sea el Señor. La tercera exigencia que Pablo menciona aquí en este pasaje precioso, que es indispensable para un cristiano genuino, es un fundamento estable. Un fundamento estable. Ahí está. No, aquí está. Un fundamento estable. Dice el texto, y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Interesante, muy, muy interesante la manera que Pablo explica esto. ¿Por qué llamamos a esto un fundamento estable? ¿Por qué la tercera exigencia de la vida cristiana es un fundamento estable? Porque la raíz de la palabra confirmados es la palabra griega bebaio, que significa estabilizar, afirmar. ¿Me entiende? Entonces, si dice y confirmados, entonces eso es estabilizados, eso es afirmados. La forma en que está entonces conjugado este verbo también da la idea de una firmeza, de una estabilidad y de una seguridad, pero continua. La vida cristiana requiere un fundamento estable, pero que sea permanente, que sea continuo, que sea persistente en el tiempo. La estabilidad de los colosenses provenía precisamente de este fundamento estable que es la fe en la que habían sido enseñados. Por lo tanto, la continuidad de esta enseñanza se aprecia claramente en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 2, versículo 42, vemos que los primeros que enseñaron fueron los apóstoles. Allí dice la palabra del Señor, y perseveraban, nuevamente una palabra de continuidad, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El fundamento estable es siempre la palabra de Dios. Entonces los apóstoles enseñaron esa palabra y los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Luego enseñaron a los colaboradores a buscar hombres fieles, idóneos también para enseñar a otros. Eso dice Pablo. Era necesario que eso que aprendieron de los apóstoles y que perseveraron continuamente fuera encargado también a gente fiel, a gente idónea. No cualquiera puede enseñar. La exigencia de ser apto para enseñar es para algunos líderes de la iglesia, para algunos servidores, pero otros simplemente tienen otros dones y otras tareas, pero los que son aptos para enseñar son
calificados por el Señor para eso. Entonces es necesario encargarles esta tarea precisamente a los que tengan esa habilidad, esa idoneidad. En Colosenses 1:7, la palabra del Señor ya nos ha mostrado que Epafras era quien les enseñaba a los colosenses. No todos enseñaban, no cualquiera enseñaba. Epafras, colaborador directo de Pablo, un hombre que estaba en sujeción, un hombre responsable, un hombre fiel, como hemos visto en sermones anteriores, fue encomendado para realizar la tarea de enseñar la palabra, este fundamento sólido, este fundamento continuo. Y no puedo dejar de mencionar lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 5, versículos 12 al 14. Allí el autor de la carta a los Hebreos reprende duramente a aquellos de sus lectores que en vez de exponerse a la continua y progresiva enseñanza, no avanzaban. Se quedaron estancados y cayeron a un estado de peligrosa e inútil inmadurez. Cuando un creyente no está parado sobre un fundamento estable, una enseñanza continua de la palabra del Señor, enseñada por personas que Dios ha constituido para ello, ese cristiano tristemente se va a debilitar, se va a poner inmaduro, va a ser realmente un lastre, una carga para otros, siempre va a ser un obstáculo, no va a entender las cosas, va a tener un discernimiento parcial, va a ser siempre un obstaculizador, siempre va a estar abrazándose de alguna tradición, de alguna emoción, de alguna cuestión superficial, porque no tiene un fundamento estable. La palabra de Dios es ese fundamento estable, pero la palabra del Señor enseñada legítimamente por servidores legítimamente establecidos por el Señor. Déjeme darle una ilustración para esto. En el año 2002 había una universidad privada en Chile que tenía 3.500 alumnos, 18 carreras y 2 sedes. Y pasó en 2007 a tener 22.000 estudiantes, 120 carreras y 14 sedes en todo Chile. Usted me dirá, un enorme salto en tan solo 5 años. Y me refiero, por supuesto, a la tristemente célebre Universidad del Mar. ¿Qué ocurrió después con esa universidad? Un escándalo de proporciones salió a la luz cuando se descubrió que entre sus académicos había personas que enseñaban con títulos falsos. Títulos falsos. Y lo peor es que estos académicos, estos supuestos profesionales, enseñaban en carreras relacionadas con la salud. Exactamente. Estaban vinculados a carreras que tenían que ver con enfermería, con medicina. ¡Qué desastre más grande! La mencionada universidad simplemente terminó desplomándose como un castillo de naipes. Parte de su estabilidad estaba basada en un engaño, en un triste engaño. Por esa razón, mis queridos hermanos, es que nuestra fe cristiana debe tener un fundamento genuino. La enseñanza continua de la palabra de Dios impartida por genuinos ministros del Señor. Querido hermano, querida hermana, querido consiervo que escuchas en esta hora esta prédica, no te deslumbres con un crecimiento explosivo si el fundamento de ese crecimiento no es la palabra de Dios, impartida por servidores aprobados por Dios. Abundan hoy día los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos evangelios, las falsas doctrinas. Hay hasta un falso Cristo que se va a levantar engañando a muchos. Así que un consejo hoy día, déjame decirte, cuando veas a alguien que quiere enseñar, pero que no está dispuesto a aprender, ten cuidado. Hay gente que quiere enseñarle a otros, pero no quiere que le enseñen a él. Ten cuidado de esa persona.
Ten cuidado cuando encuentres a alguien que quiere que te sometas a él, pero él o ella no se somete a nadie. Ten cuidado cuando haya alguien que te exige obediencia, pero él es un desobediente. Ten cuidado cuando haya alguien, te encuentres con alguien que te empuja a que seas generoso, pero esa persona es un tacaño, que te obliga a trabajar, pero esa persona es un flojo. Cuídate, ten cuidado de esas personas. Huye pronto. Ese edificio no es estable. Ese ministerio no es estable. Esa familia no es estable. Esa relación no es estable. Busca con todas tus fuerzas donde el fundamento de la fe genuina sea la palabra del Señor. No te preocupes por encontrar una iglesia cerca de tu casa. Busca una iglesia que esté cerca de la Biblia. Y eso va a cambiar definitivamente tu perspectiva de la fe cristiana. No te preocupes si esa persona, ese ministro, esa congregación está muy lejos de tu casa y tengas que desplazarte. Mejor, más vale perder unos minutos adicionales en desplazamientos o en esfuerzos, pero no perder la estabilidad que solo la da la genuina palabra de Dios impartida por ministros genuinos del Señor. Y termino con esto. La cuarta exigencia que el apóstol Pablo presenta y plantea respecto de la vida cristiana es, sin duda alguna, un comportamiento agradecido. La parte final del versículo 7 dice, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. Es interesante que Pablo no está aquí pidiéndole a los colosenses que comiencen una serie de acciones de gracias. No está diciéndole a él, no, ustedes son unos malagradecidos, así que ahora empiecen a agradecer. No, Señor, los colosenses eran gente agradecida. Ellos ya estaban practicando la gratitud cristiana. Lo que Pablo les está ordenando acá es que ellos abunden en acciones de gracias. La manera en la que él afirma esto apunta a perseverar en las acciones de gracias. Ellos necesitaban desarrollar un estilo de vida agradecido, pero de manera abundante. El verbo que usa Pablo aquí tiene precisamente eso, el sentido de algo abundante, de algo copioso, algo que existe en grandes cantidades. No basta entonces con ser agradecidos. Los cristianos de verdad debemos ser muy agradecidos. No basta para los colosenses que expresen su gratitud. Pablo les invita, les exhorta, les anima, en realidad, les exige que sean abundantemente agradecidos. Oh, yo estoy muy de acuerdo con Pablo en esto. Parece que la gratitud hoy es un valor que se va perdiendo poco a poco. Pero qué interesante es saber que los verdaderos cristianos, no los de cartón, no los falsos, no los que están junto al camino y que prontamente va a venir el enemigo y les va a robar la palabra de su corazón. No, los que son de verdad son abundantemente agradecidos. ¿Agradecidos con quién? Por supuesto que en primer lugar agradecidos con Dios. Recuerde usted lo que dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tenemos que ser abundantemente agradecidos con Dios, que es de donde proviene todo lo bueno, todo lo maravilloso, todo lo excelente. Tenemos que no solo darle, ya gracias Señor, no, tenemos que ser abundantemente agradecidos. Pero no solo en relación a Dios, también en relación a los que trabajan liderando en la obra del Señor. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, Pablo les escribe a esta iglesia y les dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan
y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tenemos que ser abundantemente agradecidos con los ministros del Señor, con los genuinos, por supuesto. Hace unos días hice una publicación invitando a las personas a ser agradecidos en este sentido con los buenos líderes, con los líderes legítimos, porque hoy día todo el mundo habla de los líderes ilegítimos, de los ladrones, de los estafadores, de los sinvergüenzas, de los degenerados, de los que usan el evangelio como fuente de ganancia, de los que pervierten la palabra del Señor para conseguir sus propios fines. Y hablaba acerca de eso, que es bueno concentrarse también en los que sí son legítimos servidores del Señor, no son ladrones, no son estafadores, no son adúlteros, ni nada de eso. Y que diéramos gracias. Sin embargo, los mensajes por interno que me llegaban parece que dan cuenta de una terrible actitud hoy día de falta de gratitud. Si te has encontrado con un líder pervertido, si te has encontrado con un mal ministro, déjame decirte que él no es el estándar es Jesucristo, y hay ministros que intentan con todos los medios posibles de servir y honrar al Señor Jesucristo. El problema es que parece que destacamos más lo malo que lo bueno. Entonces, si tienes un buen líder, si tienes un buen pastor, si tienes un buen maestro, si hay un buen diácono que te enseña, te capacita y te lidera, bueno, reconócelo y sé abundantemente agradecido con él. Especialmente con los que enseñan, dice Gálatas 6, capítulo 6, versículo 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. Déjame decirte algo, la gratitud de un cristiano genuino es tan abundante, debe ser tan extremadamente abundante, que incluso más adelante, en Colosenses capítulo 3, versículo 17, Pablo nos va a enseñar que esa gratitud debe expresarse no solo cuando un cristiano recibe algo, sino que incluso cuando ese cristiano tiene la oportunidad él de hacer algo, en vez de esperar gratitud, ese cristiano debe ser agradecido. Dice Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Precioso. ¿Cómo no recordar esa frase tan punzante del Señor Jesucristo? Esa frase tan llena de doctrina, tan llena de emotividad también, cuando Él pregunta, ¿cuántos fueron limpios? ¿Cuántos fueron limpios? Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Déjame leerte el relato, es muy hermoso, no lo voy a predicar, solo para ilustrar la gratitud. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. El texto añade lo siguiente, y este era samaritano. Verso 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos de nosotros podemos mejorar nuestro nivel de gratitud al nivel de convertirnos en cristianos abundantemente agradecidos?
Así como el leproso samaritano, que no nos baste solo con volver a dar un sencillo muchas gracias. Agradezcamos a Dios glorificando al Señor. Agradezcamos al Señor levantando nuestra voz. Agradezcamos al Señor postrándonos a las plantas del Señor y abundemos en acciones concretas de gratitud. Tal vez hoy día es un buen día para agradecer a quien te lidera, a quien te evangeliza, a quien te discipula, a quien te aconseja, a quien te corrige, a quien ora por ti, a quien simplemente pasa largas horas pensando en ti para que tú seas arraigado, sobreedificado, seas consolidado en la palabra de Dios y desarrolles una gratitud abundante. Hoy vamos a cenar con el Señor. Hoy vamos a realizar nuestra Eucaristía. ¿Y qué es eso? Es una acción de gracias. Eso es una Eucaristía. Es darle gracias a Dios por lo que hemos recibido sin merecerlo. Pero antes de pasar a la mesa, antes de hacer el recuerdo, la memoria de lo que Cristo hizo, antes de recibir por la fe los símbolos que representan el cuerpo y la sangre del Señor, que por favor no es simplemente un rito. Cuando se hace con fe, creemos que Dios comunica gracia mediante esta bendición. Antes de eso, hay que hacer algo muy importante. Y eso que debemos hacer es orar al Señor, es arrepentirnos en la presencia del Señor, es confesarle a Él nuestros pecados. Por eso en esta mañana pidamos perdón al Señor si nuestras raíces están en otro fundamento y no en Cristo. Pidamos perdón al Señor si no estamos siendo sobreedificados en Cristo, si no estamos permitiendo que los genuinos ministros del Señor, con la genuina palabra del Señor, vayan trabajando en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra personalidad, en nuestra vida de familia. Pidamos perdón al Señor si no estamos siendo sobreedificados en Cristo. Pidamos perdón al Señor si no estamos siendo enseñados en la genuina palabra de Dios en forma continua y progresiva. Y finalmente, pidámosle perdón al Señor si es que hasta hoy día no hemos sido abundantemente agradecidos. Si es que hoy día no hemos sido de verdad cristianos que dan gracias al Señor de todo corazón. Le invito a que oremos. Le invito a que busquemos la presencia del Señor. Le invito a que la gracia del Señor venga en esta mañana a sanarnos, a limpiarnos y a purificar nuestras vidas y preparar así nuestro corazón para tomar la cena del Señor.